Del cloranfenicol, poco dejados de lado, tetraciclinas y sulfamidas. Bueno, la tetraciclina también inhiben la síntesis proteica, ¿verdad? Conjunto antibiótico derivado también del Streptomyces natural. Y aparece la tetraciclina, ¿verdad? En los años donde se descubrió también el cloranfenicol. Luego, cuando pasaron los años, se produjeron semisintéticos, que eran la tetraciclina, derivados de tetraciclina, la doxi y la minociclina, que hoy son los más utilizados, ¿verdad? Aparece nuevamente en 1948, igual que el colega ahí, cloranfenicol, aparece la clortetraciclina y la droga original, que es la tetraciclina. Hoy amplia resistencia a estos fármacos, muy limitado su uso. Vamos a ver para qué se indica hoy tetraciclina. 1965 al 72 aparecen los semisintéticos, minociclina, la doxiciclina y la metaciclina. La ciclina se le parece a las penicilinas antiestafilocóxicas, ¿verdad? Que era la cloxacilina y la dicloxacilina. Así que no se confundan cloxacilina con doxiciclina. Suena igual, pero no son iguales. Bueno, en 1993 hasta el 2000, porque acá dice en estudio, ¿verdad?, aparecen las glicilciclinas y el principal representante se llama tigeciclina, ¿verdad? Fármaco efectivo de amplio espectro, reservado, sería como un último armamento, bajo llave. Cuando ya no funciona nada, aparece la tigeciclina. Es el mejor legado de las tetraciclinas. Fármaco caro, disponible, cuesta más o menos 1,5 millones por frasco, o sea, el ministerio tiene, ¿verdad? Se usa para el Staphylococcus aureus, vancomicina resistente. Vancomicina, todavía no dimos vancomicina, después del receso vamos a dar. Bueno, idealmente son bacteriostáticos, y ustedes saben que bacteriostático se relaciona con inhibidor de síntesis proteica, ¿verdad? Justamente, inhibe la subunidad 30S, la pequeña, pero nos dice que si alzamos la dosis, puede tener un efecto bactericida y mejorar su perfil bacteriológico, ¿verdad? Bueno, normalmente no hacemos eso porque si alzamos la dosis aparece toxicidad. Entonces, se puede asociar. Y vamos a ver que hay un fármaco muy efectivo. Bueno, varía la absorción oral de un 30% a más del 90%. Esta clase todavía no dimos, ¿verdad? Doxiciclina y minociclina, que son semisintéticos, ¿verdad? Estos sí forman algo muy interesante, forman unos complejos o compuestos insolubles, ¿verdad?, que se llaman quelantes, solamente con calcio y todos los productos derivados que tienen calcio, leche, yogures, quesos, producen y no se absorbe. O sea que si van a dar tetraciclinas por vía oral, tienen que decirle que no consuma lácteos, ¿verdad? No consuma lácteos ni ningún suplemento como hierro, ¿verdad?, como hierro, aluminio y magnesio. Fíjense que el hierro sí viene con suplementos, ¿verdad?, suplementos minerales, magnesio y aluminio. Estos sí son antiácidos. Están diseñados para reducir la acidez por un periodo corto de tiempo en caso de molestias, ¿verdad?, dolores, acidez, regurgitación. Particularmente los médicos no damos antiácidos porque sabemos que es tipo un efecto placebo. Pero la población general puede comprarla y puede consumirla perfectamente, ¿verdad? Pues no disminuye la absorción. Entonces, con esto forman unos compuestos insolubles que no se va a poder absorber nuestro antibiótico, ¿verdad? Bueno, interfieren con la absorción todos los iones metálicos, ¿verdad?, como el hierro. Con el hierro también hay un problema, que ¿saben cómo se regula el hierro?
Normalmente un ejercicio médico, y me consta mucho, viene el paciente, se le ve pálido, el médico le ve pálido, ¿y qué le da? Hierro. ¿No? Le da hierro. Y eso está mal. ¿Verdad? Está mal. ¿Por qué está mal? Por dos cosas. La anemia no siempre significa hemoglobina baja, el síndrome anémico. Hay que corroborar con un laboratorio el hemograma, ¿verdad? Si tiene el hemograma bajo, está correcto dar, o sea, la hemoglobina está abajo, es correcto darle un hierro. Tampoco. Hay que investigar por qué está produciendo esa deficiencia de hierro, ¿verdad? Si es por parásito, si es por un trastorno de absorción, puede ser que tenga una enfermedad celíaca, ¿verdad? Puede ser una inflamación, puede ser una neoplasia, ¿verdad? Entonces, un ejercicio muy mal ejecutado. Aparte, ¿a quién yo le miro para dar hierro de una manera médica objetiva? O sea, justifico. Ferritina, muy bien. Los depósitos están vacíos. Significa que necesita hierro. Y ahí recién le doy un hierro suplementario. ¿No? ¿Por qué? Porque si no hay, o sea, si los depósitos están llenos, no se va a absorber. ¿No? No se absorbe. Y la única forma de regular hierro orgánico es mediante absorción. No se absorbe y hay una, justamente, el hígado, hay una proteína que se llama ¿cómo? La que regula la absorción de hierro. Y dice, mira, ustedes consumen carne, necesito más hierro. Si tengo mucho hierro, no necesito hierro. Se llama hepcidina. ¿Eh? La hepcidina. La hepcidina es la que secreta el hígado y regula la absorción de hierro. Si por algún motivo se sobrecargan con hierro, no hay cómo sacar del organismo. Y es el problema de una enfermedad que se llama hemocromatosis. ¿No? Hemocromatosis. Bueno, eso creo que vamos a dar en algún momento. No estoy seguro, pero puede ser. Bueno, se clasifican también por la vía media, 6 a 8 horas. Corta, vía media corta, poca efectividad. No nos ayuda mucho en la práctica. La oxitetraciclina, la tetraciclina, amplia resistencia. Mejora la vía intermedia, metaciclina, demeclociclina. Y de vida media larga, que son los mejores, 16 a 18 horas, doxi, lamino, que son más liposolubles y son de vida media más cómoda y larga, ¿verdad? Acá el más efectivo es la doxiciclina. La aminociclina tiene un problema en el oído, que vamos a ver enseguida. Bueno, su espectro cubre gram positivos, gram negativos, protozoarios, actinomicetos, riquecias y gérmenes atípicos. O sea, su cobertura es muy larga. Estáfilo, neumococo, brucela, enfermedades gastrointestinales, Neisseria gonorrhoeae, enfermedad de transmisión sexual, Haemophilus influenzae y Borrelia recurrentis. También cubre la Borrelia burgdorferi, ¿verdad? Que es responsable del Lyme, ¿verdad? La enfermedad de Lyme. También podría usarse como amebicida, pero no es una buena opción. Existen otros antiprotozoarios que son más efectivos, que vamos a ver, la paromomicina, por ejemplo, que era un aminoglucósido. Riquecias, todas estas enfermedades febriles del norte, como fiebre Q, fiebre en montañas rocallosas, tiene cobertura, ¿verdad? Hoy, su principal espectro indicado de primera opción es para enfermedades de transmisión sexual tipo clamidia y gonorrea. Se usa la doxiciclina. Es muy buena recomendación. Bueno, su principal efecto adverso tiene un problema serio, ¿no? Son gastrointestinales, puede producir una superpoblación de Proteus, que es un gran negativo, Pseudomonas y Cándida, por afectar la microbiota genital y urinaria. Pancreatitis no muy frecuente, ¿verdad? Ahora sí se demostró que produce alteraciones dentarias, óseas y de las uñas. O
se deposita el fármaco en estos lugares. Generalmente lo que tienen queratina y cambian el color. En el adulto puede llegar a producir cambio del color también, pero en el niño es un problema severo porque se deposita en la dentina y ya no sale. Principalmente en el periodo de dentición definitiva que ocurre entre 4 a 7 años, ¿verdad? Entonces, cuidado en los niños, no se recomienda porque le va a cambiar el color de por vida, ¿verdad? Incluso en tratamientos prolongados puede llegar a producir necrosis de los dientes, ¿verdad? Necrosis de los dientes. Bueno, el embarazo también puede prolongar la coagulación sanguínea, produce este efecto quelante con el calcio y los productos derivados de él, alimentarios. El único que produce toxicidad vestibular es la minoxiclina, que es un semisintético. Y su clínica es justamente vértigo. Llega a ver, pero no puede evitar el desenlace. Vértigo, mareo, dismetría, ataxia. Son síntomas vestibulares que se ven en el 50% de los pacientes que consumen minoxiclina. O sea, probablemente van a tener trastornos vestibulares si lo consumen. Y también es nefrotóxico, ¿no? Es uno de los pocos fármacos que es categoría D para el embarazo. Toxicidad extensa, alta en los fetos. Bueno, también tiene mecanismos de resistencia a algunas bacterias de amplio poder de mutación. Tiene capacidad de inactivar enzimáticamente al fármaco. También protección ribosomal, tipo se encapsula el núcleo de la bacteria. Y también tiene bombas de expulsión, ¿no? Que fueron mejorando los gérmenes a medida que tratábamos de manera indiscriminada a las bacterias, ¿verdad? Bueno, las reacciones adversas ya dijimos, está contraindicado en insuficiencia renal avanzada, justamente por su efecto nefrotóxico. Más frecuentes son los efectos gastrointestinales, nuevamente náuseas, vómitos, dispepsia, ¿verdad? Regurgitación. Bueno, altera la absorción al tomarlo con las comidas y derivados de fármacos como hierro y antiácidos, ya dijimos aluminio, magnesio, calcio, hierro. Hay que comer o consumir estos productos lejos del antibiótico, ¿verdad? Y puede provocar reacciones cutáneas fototóxicas. Ustedes salen al sol y se irrita la piel. Es un problema también de las tetraciclinas. Y la mancha permanente de los dientes, principalmente en los niños, pero también en el adulto. Solamente que suele ser reversible del adulto. Suspenden el tratamiento y mejora. Hay un producto dentario que produce cambio de coloración de los dientes también. Un enjuague bucal. Es la clorhexidina. Lean cuando se van a los supermercados, al mercado, y vean que algunos tienen clorhexidina. Ese te cambia el color del diente. Si usan mucho ese enjuague, se va a volver marrón su diente. Bueno, ese sí es reversible. No sé si alguien ya experimentó ese evento. Hay los que tienen clorhexidina y los que no tienen. Bueno, son teratógenas categoría D, alto nivel de toxicidad fetal. Como dice acá, hepatotoxicidad grave en embarazadas. La minoxiclina puede provocar vértigo hasta, dicen, un 70%. ¿No? O sea, mucho más allá. En promedio, la mitad de los pacientes van a sufrir toxicidad vestibular, ¿verdad? Atraviesan bien la barrera hematoencefálica desinflamada, dice. O sea, la meninge cuando está infectada por una bacteria, se inflama. Y si se inflama es mucho más fácil atravesarla. Pero acá dice que atraviesa bien desinflamada, o sea, tiene buena entrada en lo que es cerebro.
puede provocar hipertensión intracraneal benigna, así que en procesos en donde hay ascenso de la presión intracraneana, ACV, tumores, traumas, no se recomendaría esto, ¿verdad? Bueno, una opción secundaria para el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía atípica, ¿verdad? Porque cubre ciertos gérmenes atípicos. ¿Usamos? No. De última, ¿verdad? De último recurso. Esto sí, infección de piel y partes blandas, tigecyclina. ¿Por qué infección de piel y partes blandas? Porque justamente dijimos que tiene cobertura frente al Staphylococcus aureus que está presente en la piel. ¿Eh? Que está presente en la piel. Bueno, el tratamiento también del acné tiene una peculiaridad, tiene una característica única que justamente actúa sobre el Propionibacterium acnes, que es responsable de las complicaciones del acné, que metabolizan los lípidos y transforman en ácidos irritables, ¿verdad? O irritantes. O sea, prácticamente lo que hace es licuar los lípidos de estos irregulares en el acné. Entonces la tetraciclina sería el antibiótico también de preferencia para tratar acné, porque ayuda a licuar, eliminar ese lípido irregular en ese folículo infectado, ¿verdad? Bueno, tetraciclina viene por tópico. La mayoría van a encontrar en tópico cuando vean una crema, ¿verdad? Funciona. Funciona también para el tratamiento directo del acné complicado, ¿verdad? Ese acné con signos inflamatorios, flogosis, rojo, ¿verdad? Principalmente tras manipulación, ¿verdad? Manipulación no controlada, generalmente siempre tienen tendencia a tocar, ¿verdad? Entonces, tendrían que, si hay muchas personas que tienen recurrencia de tener esos problemas, sería ideal que tenga este antibiótico. Bueno, infecciones gastrointestinales, tigecyclina también, graves. Estamos hablando de infecciones graves, clamidia y gonorrea. Esta sí es su indicación principal de las tetraciclinas, no tigecyclina, ¿verdad? Como la minociclina o la doxiciclina. Riquecias y borriela. Borriela recurrente y borriela buldoferi. Sería una buena opción. Recordemos que las principales drogas para la borriela eran los macrólidos. Los macrólidos. Bueno, después hablamos de sulfas que se descubrieron accidentalmente mediante manipulación de elementos de pintura. Al venir de pintura, ya sabemos que es lo suficientemente tóxico, ¿verdad? Bueno, es el único fármaco. Acá nos cita algunos: sulfisoxazol, sulfadiazina, el sulfametoxazol y el trimetropin. Bueno, estos son fármacos muy importantes porque se siguen utilizando. Por ejemplo, el trimetropin sulfa figura como terapia de primera línea para las infecciones urinarias no complicadas, ¿verdad? Y eso lo dice la guía 2025. Sigue citando sulfas, ¿verdad? Bueno, mecanismo de acción: no es un inhibidor de síntesis proteica, es el único que interfiere con el metabolismo, no hay otro igual, ¿verdad? Interfiere sobre el metabolismo del ácido fólico, de la vitamina B9. En las bacterias, este componente vitamínico es fundamental para su crecimiento, ¿verdad? Son bacteriostáticos, sí, de entrada son bacteriostáticos, no son muy potentes, pero sí se asocia dos antimetabólicos como una sulfa y el trimetropin, sí puede ser bactericida. Y es el fármaco más útil, más beneficioso para nosotros, para la población médica. Esa asociación lleva uno de los nombres más largos que se llama trimetropin sulfametoxazol. Se van a acostumbrar en algún momento porque van a usar bastante, ¿verdad? Ustedes saben, tiene muchos años este antibiótico, pero hasta hoy en día sigue siendo terapia de primera línea
en pediátricos y en adultos para el Staphylococcus aureus, meticilino, resistente incluso, ¿verdad? Sensible y resistente. Funciona, ¿verdad? Antes de recurrir a la vancomicina. ¿Y por qué querríamos usar primero un trimetopin antes de la vancomicina? Para evitar resistencia, ¿verdad? Para evitar resistencia. Bueno, esto es lo que hace. Las sulfamidas centrales, tenemos la pteridina por un lado y el PABA, que es el ácido paraminobenzoico. Son sustratos de formación de complejo B, B9 específicamente, ¿verdad? Se forma el ácido dihidroptérico, entonces interfieren en la formación. Luego tenemos el ácido dihidrofólico, tiene una necesidad energética vía NADP, en donde justamente interfiere el trimetopin en este punto, ¿verdad? Entonces tenemos doble interferencia en el proceso metabólico bacteriano. De ahí se forma el ácido tetrahidroptérico para formación final folato o B9, ¿verdad? Bueno, también tiene mecanismo de resistencia por fármaco, eludir el bloqueo metabólico. La resistencia no fue muy significativa en estos grupos, como las tetraciclinas y como el cloranfenicol. No hubo mucha resistencia, ¿verdad? O sea, este fármaco sigue siendo efectivo. Bueno, en combinación puede ser bactericida. Ya dijimos, la combinación es sulfa con trimetopin, se fusiona. Bacterias gram negativas, anaerobias, facultativas y estafilococo. Tiene una cobertura muy amplia, porque recuerden que dijimos que tiene cobertura para orina, y en orina viven los gram negativos, ¿verdad? Entonces, buena opción. Recuerden que tiene que ser no complicada, o sea, tiene que ser una cistitis o una uretritis. Bueno, también la actividad frente a anaerobios, rara vez se utiliza aislada en el tratamiento de infecciones bacterianas. Figura como elección también para el tratamiento de la lepra. Hasta hoy en día es el tratamiento primario de la lepra, lo que es el Mycobacterium leprae, que se llama Dapsona. El tratamiento de la lepra es Dapsona y otro que se llama clofazimina, ¿no? El tratamiento dual de la lepra. Nocardia, toxoplasma. Toxoplasma es un protozoario, no tiene nada que ver con las bacterias, pero es también el tratamiento de primera línea para el toxoplasma gondii. Sabemos que la toxoplasmosis es una enfermedad oportunista, principalmente en el cerebro. Tiene una avidez, le gusta el cerebro al toxoplasma, ¿verdad? Pero también puede haber inmunocompetentes, principalmente la queratoconjuntivitis y epiescleritis por toxoplasma, que generalmente tiene el gato. Hay personas que tienen gato, ¿verdad? Y se puede infectar el ojo. Funciona. En este caso se asocia con pirimetamina, que es otro antiprotozoario. Bueno, también la combinación trimetopin más sulfametoxazol, que se llama, para no ser muy largos, cotrimoxazol, de amplio espectro, porque es bactericida, se usa en infecciones urinarias no complicadas, sigue figurando, sigue estando presente. También un fármaco que en Brasil es muy frecuente, fosfomicina, no sé si escucharon hablar de la fosfomicina. Sigue estando, una sola dosis, eso es lo bueno, una sola dosis. Acá en Paraguay no hay mucho, ¿eh? No hay fosfomicina, no sé por qué. También. Nitrofurantoína también es un buen fármaco para... Son los tres, ¿verdad? Fofo, nitro y trimetopin, ¿verdad? Bueno, esto sí es importante, es el tratamiento de primera elección. Hasta ahora dijimos que es de primera elección para Staphylococcus aureus, para lo que es infecciones urinarias no complicadas, y aparece el Pneumocystis carini, anteriormente se llamaba así, hoy se llama Girovechi. Es un germen netamente oportunista.
es la primera infección más frecuente, hasta un 70% de los pacientes con VIH-Sida. O sea, aparece en el SIDA, básicamente. ¿Verdad? ¿Por qué no en el VIH? Porque si tiene neumocitis ya es SIDA. ¿Verdad? Bueno, produce una infección pulmonar periliar característica en vidrio esmerilado, dice. Parece ser que tiene un nombre de una bacteria, pero es un hongo. Es un hongo y se trata con un antibiótico. ¿Verdad? El más efectivo es el trimetoprim sulfamethoxazole. Generalmente aparece con CD4 menos de 50. ¿Verdad? O sea, prácticamente sin inmunidad tiene nuestro colega, nuestro paciente, ¿verdad? Bueno, también para infecciones de vía aérea como Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Se usa mucho para tratamiento de vías aéreas superiores, sinusitis, laringitis, traqueitis. Funciona bien. Tiene buena actividad frente al estafilococo aureus, eso ya dijimos. Sigue siendo primera línea. Uso, siempre y cuando no sea una infección grave. Ahora, no nos ayuda en Pseudomonas, Enterococo ni bacterioides, o sea, anaerobio fuera. ¿No? Bueno, las reacciones adversas dan muchas reacciones alérgicas. Se le parece a la penicilina naturales. Puede dar exantemas, Steven Johnson, ¿verdad? Ya saben cómo diagnosticar a Steven Johnson, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo se diagnostica? Primero, una lesión cutánea, ulcerantes, una lesión en donde la piel o la mucosa se separa. Aparece una úlcera. Generalmente tras el consumo de un fármaco, por eso una farmacodermia. ¿No? Y su mecanismo de aparición es hipersensibilidad. ¿No? Hipersensibilidad. Dice que tiene que haber dos mucosas afectadas, mínimamente. Puede ser oral y conjuntiva, vaginal, ¿verdad? O genital. Vaginovulvar, ¿verdad? Aparte de eso aparece fiebre y eosinofilia. Entonces ahí se completa nuestra triada de Steven Johnson. ¿Verdad? Si no reúne esos criterios no es Steven Johnson. ¿Verdad? Ahora, la NET, que es necrolisis epidérmica tóxica, o síndrome de Lieldes, para complicarnos más la vida. Es cuando la superficie cutánea se afecta con epidermolisis. Se separa la epidermis de la dermis como una quemadura de segundo grado. Y tiene que superar el 30% de la piel. O sea, una quemadura extensa. Este sí ya es más agresivo, ¿verdad? Más mortal. Bueno, también fotosensibilidad, hiperpotasemia, eso es muy importante. En pacientes renales crónicos, nosotros manejamos mucho de esto, así que hay que tener cuidado. Y complicaciones hematológicas, agranulocitosis, sobre todo en pacientes de VIH. ¿Por qué? Porque se usa mucho en pacientes de VIH para el tratamiento de la neumocitis. No solamente como tratamiento, sino como profilaxis. Como profilaxis. Bueno, anteriormente había mucho de esto porque se le da trimetoprim y se le da otro antirretroviral que enseguida vamos a dar si nos da el tiempo, ¿verdad? Que era la acidobudina, muy hematotóxico. Entonces habían dos hematotóxicos, 100% de hematotoxicidad. Puede dar anemia hemolítica en trastornos metabólicos como déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se ve más en personas del continente africano. Esto no es tan frecuente hacia acá. Y puede producir anemia megaloblástica y trombocitopenia. Es uno de los fármacos trombocitopénicos. Produce descenso de las plaquetas. Bueno, esto es el Steven Johnson. Ven una lesión ulcerativa irregular de la mucosa oral y también la conjuntiva derecha está tomada. El problema del Steven Johnson es que ven que el ojo ya está bastante comprometido. Puede dejar ceguera. Así que es problemático el Steven Johnson. Y esto ya es una NET, epidermolisis tóxica. Bueno, puede provocar insuficiencia renal por depósito de cristales en los túbulos, ictericia y kernícteros. Ya dimos un repaso de lo que es ictericia y formación de bilirrubina.
Kernicterus. ¿Qué es Kernicterus? Bueno, ustedes saben que la bilirrubina en niveles suprafisiológicos en el neonato es tóxico para el cerebro y puede producir daño neuronal grave. ¿No? Puede producir daño neuronal grave en neonatos. O sea, por eso, nuevamente restringido para neonatos. Fiebre, hepatotoxicidad, depresión, alucinaciones. Esto es infrecuente, muy raro. ¿No? Y está contraindicado en recién nacidos. ¿Por qué? Kernicterus. ¿No? Kernicterus. Y en el último mes del embarazo, porque también puede empezar a ascender la bilirrubina en el feto. ¿No? Así que olvídense del trimetoprim sulfa en la gestante. Bueno, ahora sí vamos a tener un receso. Y a la